Bueno, hoy iniciaré con una pregunta, la explicación de este esquema. Y la pregunta dice, vamos a poner aquí el cursor, la pregunta dice, ¿cómo adquiere el HDL el colesterol de los tejidos periféricos? Em, para poder explicar un poquito, o utilizarlo más bien, lo estoy utilizando como ejemplo, ¿no? Porque hay dos puntos aquí que quiero abordar. Por un lado, a la superfamilia de proteínas ABC y por otro lado, utilizar un ejemplo de por qué es importante este grupo de proteínas, que son proteínas de membrana. Pero para poder ver esa importancia y poder comprender un poquito mejor cómo es que la HDL adquiere el colesterol de los tejidos periféricos, pues me gustaría recordar junto con ustedes quién es la HDL, ¿no? Y la HDL es una lipoproteína, es decir, es una proteína con una cantidad de lípidos, con ciertos lípidos como fosfolípidos, como colesterol, que viaja en la sangre. Y su principal función es recoger el colesterol de los tejidos, de las células de los tejidos periféricos. Eso es lo que la función más primordial que realiza, la más básica. Sin embargo, la HDL, al ser una estructura muy compleja, es una estructura esférica, de hecho, como la podemos ver aquí, ¿no? O como la podemos ver acá, ¿no? Es una estructura esférica, aunque no siempre lo es, ahorita les platico por qué. Tiene otras funciones y dentro de esas diversidad de funciones que tiene, generalmente la que es más reconocida en el ámbito de la salud, en el ámbito académico, es la del transporte reverso del colesterol. Y a veces decimos, es que se encarga del transporte reverso del colesterol. Y luego decimos, recoge el colesterol de los tejidos periféricos. Pero bueno, ¿qué es lo que eso significa? Bueno, cuando tenemos una adecuada estructura de las HDL y una adecuada cantidad en la sangre de HDL, tenemos plena capacidad de recoger el colesterol que está en los tejidos periféricos. Una de las características de este colesterol es que se puede acumular. Y entonces cuando se acumula, sobre todo en el espacio subendotelial, lo que nos forma con el tiempo es una placa aterosclerótica. Y esta placa aterosclerótica implica un riesgo cardiovascular. Entonces, cuando hablamos de riesgo cardiovascular, estamos pensando en esta capacidad o probabilidad de formar esa placa. Cuando hablamos que la HDL es un factor de cardioprotección, hacemos referencia a esta capacidad para disminuir esta placa que implica un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cómo es que esta HDL cumple con esa función? Vale la pena mencionar, como les decía hace un momento, no es la única el realizar el transporte reverso del colesterol, sino que además tiene actividad antioxidante, tiene actividad antiinflamatoria, tiene toda una serie de capacidades funcionales, biológicas, bioquímicas, fisiológicas, que la hacen importante y de hecho por eso se le llama colesterol bueno, ¿no? Ahora, como siempre lo retomando y como siempre lo digo, no existe ni el colesterol bueno ni el colesterol malo. Existe el colesterol y el colesterol puede estar libre, o sea, la pura estructura del colesterol, o puede estar esterificado, que es cuando se le une un ácido graso. Y entonces lo podemos encontrar como colesterol libre y colesterol esterificado. Entonces, una cosa es el colesterol y otra cosa es el colesterol esterificado. Y ninguno de los dos son ni buenos ni malos. Pero como siempre les digo, si se quiere utilizar para fines didácticos, para la comunidad, para explicar la importancia del aumento de los niveles de HDL, pues es muy válido hablar de colesterol, vaya, o sea, como si quisiéramos hacer difusión de la ciencia, pues está bien, pero no para, perdón, divulgación de la ciencia, pero no para la difusión, ¿verdad? O entre pares. Entonces, en este proceso en el que las HDL tienen esta capacidad de realizar este transporte reverso del colesterol, pues se requieren de una serie de proteínas que se llama así, la superfamilia ABC. La A de ATP, la B de binding, la C de cassette. Entonces, una ATP binding cassette transporter.
Esta familia se llama de superfamilia porque aparte tiene subfamilias, son proteínas de membrana. Y estas proteínas de membrana que tienen la capacidad de permitir el paso de moléculas de colesterol, algunas de ellas, porque otras participan en otro tipo de transporte, utilizan la energía producto de la hidrólisis del ATP. Por aquí puse un ejemplo de una proteína ABC, que es la ABC1. Y entonces en esta parte vemos cómo esta proteína hidroliza al ATP y lo convierte en ADP y fosfato inorgánico, ¿no? Entonces, por eso se llama así, proteína en cassette unida al ATP, ¿no? Y aquí estamos hablando de la hidrólisis. Ahora, ya que estoy mencionando al ATP aquí, pues históricamente siempre en bioquímica se habla de que la glucólisis aporta energía, ¿verdad? Que la energía se requiere para todos los procesos biológicos y siempre pensamos muchas veces en procesos mecánicos o en procesos muy fácil de imaginar. Como vemos aquí, este ATP que se puede hidrolizar y que permite que la proteína ABC1 transporte colesterol, pues es otra forma de utilizar al ATP, ¿no? No nada más en el proceso de contracción muscular, no nada más para fosforilar moléculas en una ruta metabólica y que así sean reconocidas por las enzimas, sino que nos está mostrando, bueno, cómo se requiere para que algunas proteínas que se encargan de transportar moléculas, pues lo puedan hacer, ¿no? Entonces, ese es un dato que me parece importante para dejar de ver los aspectos energéticos o del ATP como la parte más básica, ¿no? Y no estoy mencionando la parte del ATP como neurotransmisor, porque en realidad hay muchas otras cosas que se pueden lograr a través del ATP, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta superfamilia de ABC transporters. Esta superfamilia está formada por subfamilias. Por aquí se habla de alrededor de 48 proteínas, o sea, son bastantes. Y estamos viendo entonces que estas proteínas encontramos clasificadas en subfamilias. Tenemos la ABCA, ABCB, ABCC, ABCD, ABCE, tenemos a la ABCF, ABCG, y todos tienen una distribución diferente y lo que tienen en común es que son transportadoras. Y además tienen varios dominios transmembrana en su estructura. Ahora, puse por aquí algunos ejemplos de las proteínas que pertenecen a estas subfamilias. Por ejemplo, aquí puse a la ABCA2, que lo que hace es tomar el colesterol libre desde la LDL y lo envía al retículo endoplásmico. ¿Para qué? Para que se esterifique. Esto significa que pasa de colesterol libre a colesterol esterificado. O sea, es decir, en lugar de tener solo la estructura de colesterol, ahora tenemos al colesterol unido con un ácido graso. Se dice que también tiene participación en la protección contra las especies reactivas de oxígeno. Otro ejemplo tenemos a la BCA7, que participa en la homeostasis lipídica de las células del sistema inmune. Otro ejemplo sería la ABC13, que se encarga del transporte de gangliósidos y de colesterol en el cerebro. Tenemos además a la ABC B6, que participa en el transporte de las porfirinas hacia la mitocondria. Y aquí, bueno, recordemos que las porfirinas son estas estructuras que forman parte de la síntesis del grupo hemo. Y también, bueno, porque es importante la mitocondria. Bueno, recordemos que el grupo hemo inicia su síntesis en la mitocondria, continúa en el citoplasma y después regresa a la mitocondria, ¿no? También encontramos ABCB10, que está en la membrana interna mitocondrial, para el importe del hierro, también muy necesario para la síntesis del grupo hemo, ¿no? Tenemos ABCB11, que es la proteína de exportación de sales biliares. Esta seguramente la encontramos en el hepatocito, ¿no? Porque recordemos que en el hepatocito es donde se forman las sales biliares precisamente a partir de colesterol y bueno, esas sales biliares después se almacenan en la vesícula. Tenemos otra proteína que es la ABCC7, que además es el CFTR. Normalmente hablamos del CFTR, que es un canal de cloro. Y normalmente no le vemos esta denominación, ¿verdad? Pero en realidad es una
proteína transportadora que participa o que pertenece, perdón, a estas superfamilias, ¿no? Como seguramente recuerdan, CFTR significa Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. Y esta CFTR en algunas ocasiones presenta mutaciones. Afortunadamente no en muchas ocasiones, pero una mutación en este canal de cloro, en esta proteína, pues nos lleva a una enfermedad que se llama fibrosis quística. De todo esto que les platico, si de la esterificación del colesterol, si de los gangliósidos, que si la síntesis del grupo hemo, pues eso lo van a encontrar ya explicado específicamente en algunos otros videos. Si algunos todavía no están, pues más adelante estarán, ¿no? Ahorita solo estoy queriendo demostrarles por qué es importante esta superfamilia de transportadores, ¿no? Y vemos distintos órganos, ¿no? En los que participan o distintos sistemas. Por otro lado, tenemos ABC9, que es parte del canal de potasio sensible ATP, y lo encontramos en el músculo cardíaco, en el músculo esquelético, en los músculos lisos. Tenemos al ABCF1, que es una proteína ribosomal que está involucrada en la traducción del RNA mensajero. ¿Sí? Bueno, por un lado, estos son algunos ejemplos, ¿no? De este gran grupo muy diverso de proteínas. Y por otro lado, bueno, la pregunta es cómo adquiere el HDL el colesterol de los tejidos, ¿no? Entonces, para hablar de esto, pues habría que pensar un poquito, recordar un poquito que el eflujo, la salida del colesterol desde las membranas celulares, pues es muy importante y puede ocurrir por distintos mecanismos. Uno de ellos es a través del sistema ABCA1, que este ABCA1 lo que hace es enviar colesterol hacia la ApoA1, desde la ApoA1 hacia las más bien permite el paso del colesterol hacia las partículas de HDL que son discoidales y que son nacientes. Em, para esto, para que quede un poquito más claro, habría que recordar y nos vamos a ir a esta partecita del esquema, ¿no? La ApoA1 es la principal apoproteína de las HDL. Tiene por ahí la literatura, de acuerdo a estudios hechos con proteómica, se sabe que hay alrededor de 300 proteínas en la HDL. Entonces, esta APOA1, que por cierto, el 20% se sintetiza en el intestino y el 80% en el hígado, hablemos de esta, es una apoproteína que cuando nace, pues se le llama naciente, ¿no? Cuando nace, sale solita, se va formando y se le piensan a incorporar una pequeña cantidad de lípidos, principalmente fosfolípidos, para dar lugar a esta estructura discoidal, ¿sí? Y esta estructura discoidal va a adquirir colesterol vía este transportador AB1, ABCA1, ¿sí? Y entonces esta partícula discoidal, porque primero estaba así como cachitos no cachitos porque es la proteína entera, pero ApoA1 pues entonces va adquiriendo esta forma. Posteriormente se puede transformar en HL2, que es una de las subespecies o es parte de la subpoblación de las HDL, y la HDL2 se transforma en HDL3, que es grande, es esférica, por supuesto, como esta, pero esta no, y es de gran tamaño, ¿no? Y entonces, ¿cómo se fueron transformando? Pues gracias al colesterol que fue tomado, como vemos aquí, del eflujo, dice aquí, el eflujo del colesterol desde los tejidos periféricos, como lo podemos ver aquí, ¿no? Y aquí tenemos un transportador ABCG1 y por acá tenemos el ABCA1, ¿no? Entonces fluye el colesterol y se va transformando la lipoproteína en alguna de sus subespecies. Lo que puse aquí es una imagen de eh, es la parte del endotelio. Esta es la íntima, la media y la adventicia. Acá tenemos la luz del vaso. Aquí tenemos un grupo de células endoteliales que obviamente si hay daño endotelial, que este es muy común en la población mexicana por toda una serie de características que alguna vez o que en algún punto explicaré, pues esto permite el paso de las LDL, permite el movimiento quimiotáctico, ¿no? De las ameboide de los monocitos, que son los principales células fagocíticas, además de los neutrófilos, y estos monocitos van a pasar al espacio subendotelial y aquí se van a transformar en macrófagos y las LDL que hayan fagocitado
LDL oxidadas que hayan fagocitado, pues esto después se va a transformar en células espumosas, ¿no? Entonces, de aquí, de este espacio subendotelial, hay que tomar al colesterol, que haya un eflujo hacia las HDL, para que esto se disminuya y evitemos la formación de una placa aterosclerótica. Y esto es disminuir un riesgo cardiovascular. Y esto es bueno, ¿no? Bueno, y entonces de ahí sale esta parte del colesterol HDL, colesterol bueno. Lo que vemos por aquí es una estría grasa, que es la primera lesión que se establece en los endotelios, que me va a llevar con los años a la placa aterosclerótica. Y muchas veces pensamos que esto empieza en la etapa adulta. La realidad es que empieza en la etapa infantil, ¿no? Muchos de nuestros niños en la población mexicana que están expuestos a toda una serie de factores de riesgo, pues seguramente ya encontramos por ahí estrías grasas que con los años van a convertirlos en pacientes con riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, decía por acá, bueno, ¿cómo se logra el flujo del colesterol? Pues desde las membranas celulares, vía por ABCA1, puede haber una difusión pasiva hacia las HDLs, eh, puede haber, estas HDLs puede ser a cualquiera a varios de los subpoblaciones que existen, puede ser vía el receptor scavenger, que lo hace hacia subpoblaciones de HDL esféricas, como esta que vemos acá, ¿no? Y por la vía del ABCG1 hacia las HDLs grandes esféricas, ¿no? Esta también es esférica, pero este es más grande, ¿no? Entonces, cuando esta ApoA1 sale y está en circulación, como lo vemos aquí, ¿no? Vemos esto en amarillito, es la ApoA1 que se va a empezar a lipidar. Y lipidar es que se le incorporen lípidos, ¿no? Empezamos a ver que empieza a formarse, a incorporarse fosfolípidos y pues también vamos a encontrar moléculas de colesterol, ¿no? Y esto se llama lipidación y esto es una HDL prebeta, ¿no? Esta lipidación va a hacer que esta lipoproteína, esta HDL, empiece a hacerse, pues, discoidal. De hecho, aquí ya tiene una forma discoidal y entonces es la que tenemos aquí representada, ¿no? Que después va a ir tomando el colesterol que se aporta desde los tejidos periféricos vía la proteína en cassette, ¿no? ATP, BC, alguna de las proteínas, y entonces pues se convierte en una lipoproteína esférica que vemos aquí, que es lo mismo que pasaba acá, ¿no? Ahora, un punto importante aquí es que el colesterol libre que es tomado de las membranas debe de esterificarse y entonces la, la enzima que hace esto es la lecitin-colesterol aciltransferasa, que es una proteína que está formando parte de la estructura de la HDL, ¿no? ¿Y qué pasa? Pasamos del colesterol libre al colesterol esterificado. Y bueno, no voy a volver a grabar esto porque aquí acabo de cometer un error. Aquí nada más debería decir CE, éster de colesterol. Vamos a pensar que no existe aquí la AT, ¿no? Entonces, el colesterol libre se convierte en colesterol esterificado porque se le une una cadena de ácido graso y esto ocurre gracias a la lecitin colesterol aciltransferasa, ¿no? Y en la parte de aquí de abajo vemos pues en el macrófago, ¿no? Que podemos encontrar, aquí encontramos a las LDL y podemos encontrar las proteínas en cassette formando parte de su estructura, ¿no? Entonces esto es lo que un poquito así de lo que ocurre para que haya el eflujo sobre la forma en la que la HDL adquiere el colesterol, quienes participan, un poquito sobre todas estas proteínas, que es una superfamilia y bueno, ya en algún momento les platicaré de la parte patológica, ¿no? Porque sí es bien interesante analizar cómo todas estas estructuras influyen sobre las funciones de las subespecies de la HDL o de las subespecies de la LDL, si lo pudiéramos ver, y que en la práctica clínica, recordemos que lo que se mide, pues es, por ejemplo, la LDL, difícilmente se miden las subespecies. Muchas veces ahí entre las subespecies, entre los cambios en la estructura
entre los cambios en las moléculas que conforman estas subespecies, pues es donde está escondido el riesgo cardiovascular.